Pedagogía del oprimido, sección 10. Esta es una obra del maestro Paulo Freire. Capítulo 2. La concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión. Sus supuestos, su crítica. La concepción problematizadora de la educación y la liberación. Sus supuestos. La concepción bancaria y la contradicción educador-educando. La concepción problematizadora y la superación de la contradicción educador-educando. Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. El hombre como ser inconcluso y consciente de su inconclusión y su permanente movimiento tras la búsqueda del ser más. Cuanto más analizamos las relaciones educador-educandos dominantes en la escuela actual, en cualesquiera de sus niveles o fuera de ella, más nos convencemos de que estas relaciones presentan un carácter especial y determinante, el de ser relaciones de naturaleza fundamentalmente narrativa, discursiva, disertadora. Narración de contenidos que, por ello mismo, tienden a petrificarse o a transformarse en algo inerme, sean estos valores o dimensiones empíricas de la realidad. Narración o disertación que implica un sujeto, el que narra, y objetos pacientes, oyentes, los educandos. Existe una especie de enfermedad de la narración. La tónica de la educación es preponderantemente esta: narrar, siempre narrar. Referirse a la realidad como algo detenido, estático, dividido y bien comportado, o en su defecto hablar o disertar sobre algo completamente ajeno a la experiencia existencial de los educandos, deviene realmente la supuesta inquietud de esta educación, su ansia irrefrenable. En ella el educador aparece como su agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea indeclinable es llenar a los educandos con los contenidos de su narración, contenidos que solo son retazos de la realidad, desvinculados de la totalidad en que se engendran y en cuyo contexto adquieren sentido. En estas disertaciones la palabra se vacía de la dimensión concreta que debería poseer y se transforma en una palabra hueca, en verbalismo alienado y alienante. De ahí que sea más sonido que significado y como tal sería mejor no decirla. Es por esto por lo que una de las características de esta educación disertadora es la sonoridad de la palabra y no su fuerza transformadora. 4 veces 4, 16, Perú, capital Lima, que el educando fija, memoriza, repite sin percibir lo que realmente significa, 4 veces 4, lo que verdaderamente significa capital en la afirmación, Perú, capital Lima, Lima para el Perú y Perú para América Latina. La narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educandos a la memorización mecánica del contenido narrado. Más aún, la narración los transforma en vasijas, en recipientes que deben ser llenados por el educador. Cuando más vaya llenando los recipientes con sus depósitos, tanto mejor educador será. Cuanto más se dejen llenar dócilmente, tanto mejor educandos serán. De este modo, la educación se transforma en un acto de depositar, en el cual los educandos son los depositarios y el educador quien deposita. En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es la concepción bancaria de la educación, en que el único margen de acción que se ofrece a los educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que solo les permite ser coleccionistas o fichadores de cosas que archivan. En el fondo, los grandes archivados en esta práctica equivocada de la educación, en la mejor de las hipótesis, son los propios hombres, archivados ya que, al margen de la búsqueda, al margen de la praxis, los hombres no pueden ser. Educadores y educandos se archivan en la medida en que, en esta visión distorsionada de la educación, no existe creatividad alguna, no existe transformación ni saber, solo existe saber en la invención, en la reinvención, en la búsqueda inquieta, impaciente,
permanente que los hombres realizan en el mundo, con el mundo y con los otros, búsqueda que es también esperanzada. En la visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Donación que se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión, la absolutización de la ignorancia, que constituye lo que llamamos alienación de la ignorancia, según la cual ésta se encuentra siempre en el otro. El educador que aliena la ignorancia se mantiene en posiciones fijas, invariables. Será siempre el que sabe. En tanto, los educandos serán siempre los que no saben. La rigidez de estas posiciones niega a la educación y al conocimiento como procesos de búsqueda. El educador se enfrenta a los educandos como su antinomía necesaria. Reconoce la razón de su existencia en la absolutización de la ignorancia de estos últimos. Los educandos, alienados a su vez a la manera del esclavo en la dialéctica hegeliana, reconocen en su ignorancia la razón de la existencia del educador, pero no llegan, ni siquiera en la forma del esclavo en la dialéctica mencionada, a descubrirse como educadores del educador. En verdad, como discutiremos más adelante, la razón de ser de la educación libertadora radica en su impulso inicial conciliador. La educación debe comenzar por la superación de la contradicción, educador-educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan simultáneamente educadores y educandos. En la concepción bancaria que estamos criticando, para la cual la educación es el acto de depositar, de transferir, de transmitir valores y conocimientos, no se verifica ni puede verificarse esta superación. Por el contrario, al reflejar la sociedad opresora, siendo una dimensión de la cultura del silencio, la educación bancaria mantiene y estimula la contradicción. De ahí que ocurra en ella que a. El educador es siempre quien educa, el educando el que es educado. B. El educador es quien sabe, los educandos quienes no saben. C. El educador es quien piensa, el sujeto del proceso. Los educandos son los objetos pensados. D. El educador es quien habla, los educandos quienes escuchan dócilmente. E. El educador es quien disciplina, los educandos los disciplinados. F. El educador es quien opta y prescribe su opción, los educandos quienes siguen la prescripción. G. El educador es quien actúa, los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que actúan en la actuación del educador. H. El educador es quien escoge el contenido programático. Los educandos, a quienes jamás escucha, se acomodan a él. El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son estos quienes deben adaptarse a las determinaciones de aquel. J. Finalmente, el educador es el sujeto del proceso, los educandos meros objetos. Si el educador es quien sabe y si los educandos son los ignorantes, le cabe entonces al primero dar, entregar, llevar, transmitir su saber a los segundos. Saber que deja de ser un saber de experiencia realizada para ser el saber de experiencia narrada o transmitida. No es de extrañar, pues, que en esta visión bancaria de la educación los hombres sean vistos como seres de la adaptación, del ajuste. Cuanto más se ejerciten los educandos en el archivo de los depósitos que les son hechos, tanto menos desarrollarán en sí la conciencia crítica de la que resultaría su inserción en el mundo, como transformadores de él, como sujetos del mismo. Cuanto más se les imponga pasividad, tanto más ingenuamente tenderán a adaptarse al mundo, en lugar de transformar, tanto más tienden a adaptarse a la realidad parcializada en los depósitos recibidos. En la medida en que esta visión bancaria anula el poder creador de los educandos o lo minimiza, estimulando así su ingenuidad y no su criticidad, satisface los intereses de los opresores. Para estos, lo fundamental no es el descubrimiento del mundo, su transformación, su humanitarismo
y no su humanismo. Radica en la preservación de la situación de que son beneficiarios y que les posibilita el mantenimiento de la falsa generosidad a que nos referíamos en el capítulo anterior. Es por esta misma razón por lo que reaccionan, incluso instintivamente, contra cualquier tentativa de una educación que estimule el pensamiento auténtico, pensamiento que no se deja confundir por las visiones parciales de la realidad, buscando, por el contrario, los nexos que conectan uno y otro punto, uno y otro problema.